Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a dar tiempo. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Vamos a dar tiempo. ¿Ya están todos bien? ¿Estamos todos puestos? Pues vamos a orar. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio de estar aquí en este día. Créanme que es una bendición. A veces we take for granted, ¿no? Tomamos en poco el despertar cada día. Pero créeme que después de haber pasado una pandemia como la que pasamos en todo el mundo, ya no se puede tomar en poco tener vida a estas alturas. ¿Sí me explico? Esa pandemia se llevó a personas de todas las edades. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí es porque Dios todavía tiene un plan y un propósito en tu vida. Amén. Y si tú estás agradecido con el Señor, levanta tus manos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te damos a ti, Señor, gracias. Te invitamos a ti, Espíritu Santo. Sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú has preparado, Señor, esta mesa, que tú has preparado, Señor, esta palabra, Señor. Y Padre, oramos que esta palabra, Señor, llegue, Señor, y haga lo que tú, Señor, le envías a hacer, Señor, al corazón, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, Padre, y atamos, Señor, sujetamos, Señor, nuestra mente a la obediencia a Cristo, echamos fuera toda distracción, Señor, y recibimos, Señor, lo que tú, Señor, has preparado para nosotros. Te damos a ti gracias, te damos gloria, te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a leer Éxodo 3 del 9 a 12. El título de este mensaje es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Al principio es ¿quién soy yo? Con signos de pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Vamos a leer Éxodo 3 del 9 al 12. Yo tengo la Nueva Versión Internacional y tengo otras versiones, pero la versión que los muchachos les pongan aquí, ustedes la siguen, y si no, en su palabra la pueden leer. Dice la palabra: ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dice el versículo 12: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Acuérdate de esto. Yo estaré contigo, respondió Dios. Y te voy a dar una señal de quién soy yo, quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes adorarán en esta montaña. Y ustedes pueden leer más acerca de las señales que Dios le habló específicamente a Moisés para que él se convenciera. Y son varias señales que Dios le habla a Moisés, porque le dice, si no es esta, es esta, es esta, para que él estuviera seguro de que era Dios el que lo estaba enviando. Y el número 1 de estos puntos es Moisés y el proceso. Moisés y el proceso. Ahí le puedes poner tu nombre y un proceso. Amén. Como sabemos, Moisés se creó como el nieto del faraón, ¿verdad? Moisés fue rescatado por la hija del faraón y él fue creado como el nieto del faraón. Amén. Dice la Biblia que él tuvo acceso a todas las riquezas, a todo el conocimiento, a todo lo que era parte del imperio más grande y poderoso en ese tiempo, que era el imperio egipcio. Los faraones se creían todos poderosos, se creían dioses porque ellos tenían autoridad, eran faraones, pues, ¿no? Así que ellos iban enseñando de igual manera a sus generaciones también lo mismo, para que cuando fuera la oportunidad de ellos llegar a ese pueblo, a ese puesto, a ese lugar, ellos pudieran ejercer la autoridad como egipcios, como faraones. Amén. Pero en un momento de su vida, Moisés se da cuenta de que no es egipcio. Moisés se da cuenta de que es hebreo y que lo salvaron en una canasta por orden del faraón. Y de esos planes que solamente Dios tiene, solamente Dios tenía para él, fue rescatado por la hija del faraón. Ahora Moisés sabe que ya no es hebreo, que no es egipcio, que es hebreo. Amén.
pero con el carácter, el poder, la formación de Egipto. Él sabía que era hebreo, pero toda su vida había sido entrenado para ser egipcio. Y dice la palabra que Moisés va caminando por su imperio y se da cuenta que un soldado egipcio está maltratando a un esclavo hebreo. Entonces la palabra dice que él, al querer defenderlo, mató al soldado. Amén. Posiblemente para Moisés esto era normal. Posiblemente, y me imagino, había muchísimos esclavos en aquel tiempo que habían sido muertos, porque eran abusados. Dice la palabra que el Señor oyó el clamor de su pueblo. Habían sido maltratados, abusados, y en este caso hasta habían muerto muchos esclavos hebreos. Amén. Pero a causa de las consecuencias, ¿verdad?, de lo que hizo Moisés, lo llevó a huir al desierto. Y en el desierto entró, como nosotros sabemos y hemos leído muchas veces, entró en un proceso que le tomó 40 años. Amén. Ya no era más el príncipe de Egipto, ya no era el nieto del faraón o el hijo de la hija del faraón. Amén. Ahora, después de todo de ese tiempo, era un fugitivo, era huérfano, porque ya no tenía él una identidad, ya no sabía quién era él. Amén. Estaba viviendo en la casa de su suegro cuidando unas ovejas. Ya no era él el rey de Egipto, el príncipe de Egipto. Pero cuando Dios quiere hacer algo, amada iglesia, con nosotros, el Señor siempre se abre camino de una u otra forma. Amén. Y ahí es donde empezamos a pasar procesos. Yo les he dicho, a mí me costaba mucho entender por qué necesitamos pasar procesos. Porque yo les he dicho, era muy fácil que hiciéramos una prueba. Nada más que pusiéramos una prueba en toda la vida, pasamos o no y ya fue todo. Pero pasamos una prueba y pasamos otra prueba y pasamos otra prueba. Amén. Y sabes que algo bien importante y bien hermoso que el Señor me llevó a entender, no sé si lo compartí la última vez, hay veces que en nuestro desierto, en nuestro proceso, no escuchamos al Señor. ¿A quién le ha pasado eso? Que nosotros vamos pasando, vamos caminando, vamos orando, ¿verdad? Hacemos lo que el Señor nos llame a hacer, pero no escuchamos su voz. Y el Señor me habló tan claro y me recordó a mis maestros de la escuela, porque me dice, cuando estás haciendo un examen, el maestro está en silencio. El maestro no te puede decir las respuestas, aunque él la sepa y vea que estás poniendo la respuesta mal, el maestro no te puede dar la respuesta. ¿Cuántos maestros hay aquí? Adri, ¿verdad que sí? No se puede dar la respuesta, aunque el maestro la quiera. Y es por eso que a veces no escuchamos al Señor, porque Él no puede. Pero yo quiero que sepas, iglesia, que no porque no escuches al Señor no quiere decir que Él no esté ahí. Él está ahí. Porque así como le prometió a Moisés, le dijo, yo estaré contigo. Y te invito a que leas más Éxodo 3, léelo para que veas todas las señales que Dios le dijo que él haría para que su pueblo fuera liberado, para que el faraón creyera que Moisés estaba siendo enviado por parte de él. Amén. Entonces vemos que Dios siempre habla. Dios siempre habla a través de alguien. Amén. Después de 400 años de esclavitud, imagínate, 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel volvió a clamar al Señor. Y cada vez que un pueblo clama, Dios siempre responde con una persona. Amén. Él respondió con Abraham cuando su pueblo clamó. Él respondió con Elías. Él respondió con Gedeón. Y aquí estaba respondiendo con Moisés. No sé qué te haya dicho a ti el enemigo, la situación que estás pasando. Pero el Señor te dice en este día, tú eres la respuesta de Dios que yo tengo para la situación, para tu casa, para lo que tú estás pasando. Tú eres esa respuesta de Dios. Amén. Si no lo crees, al final yo quiero que salgas convencido, convencida de que tú lo eres, de que eres esa respuesta de Dios. Moisés representa un tiempo de libertad en este tiempo para el pueblo de Israel. Voy a poner los lentes. Ellos iban de camino y sabemos, como hemos leído, era un camino que les debería haber tomado solamente 40 días, pero los tomó 40 años. ¿Sabes por qué muchas veces nos toma
más de lo que el tiempo, de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Aquí, aunque Israel, el pueblo de Israel ya no tenía sus manos encadenadas, aunque sus tobillos ya estaban libres, ya no había cerrojos, sí lo había en su corazón, porque ellos habían sido muy maltratados por muchos años. Y el proceso que Dios tuvo que hacer en el desierto con Moisés, así como lo hizo con su pueblo, fue el corazón y fue el orgullo. Amén. Hemos leído y sabemos que su pueblo se quejaba y aunque el Señor les mandara la nube, ¿verdad? En la noche, del día y el fuego en la noche y les daba de comer el maná, siempre se quejaban. ¿Por qué? Porque había un orgullo en su corazón, porque decían, allá estábamos mejor. Porque aunque les digo libremente, ya estaban libres, ya físicamente ya no estaban atados, pero su corazón sí estaba todavía atado. Amén. Hay veces que las situaciones ya pasaron, pero nosotros las seguimos llevando en el corazón. Y si te hirieron tu corazón, si hirieron tu orgullo, dáselo al Señor, entrégaselo al Señor, despójate. ¿Sabes para qué? Para que Dios tenga ese espacio, que el Señor se está queriendo hacer un espacio, pero Él no encuentra en dónde ponerse, porque todavía cargamos en nuestro corazón. Pero si tú te despojas de eso en este día, entonces Dios puede encontrar un lugar y nosotros podemos darnos cuenta y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no, pero tú en mí. Amén. Que sea el Señor en nuestras vidas, que sea el Señor, ¿verdad? Librándonos, restaurándonos, sacando todo lo que podamos nosotros estar cargando de nuestro pasado. Dice la palabra en Isaías 43:18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Si nosotros cargamos en nuestra vida las cosas pasadas, las cosas que nos dolieron, tal vez como te digo, el orgullo, entonces el Señor no puede hacer algo nuevo. Pero por eso el Señor nos está diciendo aquí, no nos acordéis y no las traigas a memoria, para que entonces Él pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos entendiendo? Estoy hablando muy rápido, ¿no, verdad? Yo de por sí les digo que hablo rápido, me acelero, corro, vuelo y me acelero. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No? Bueno. Aleluya. Aleluya. Si hirieron tu corazón y tu orgullo, dáselo al Señor. Que Él lo sana y le entrégale y despójate para que Dios tenga un espacio en tu vida. Amén. Yo sé y sabemos, ¿verdad? Que cada uno, miren, cada quien conoce la historia de cada quien. Yo les he dicho, si nosotros contáramos nuestra historia, podríamos hacer una serie de televisión o podríamos hacer una novela, o yo no sé. Pero yo sé que cada uno tiene historias, ¿verdad? De dónde el Señor nos sacó, qué fue lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Amén. Así que el número 1 era Moisés, le puedes poner tu nombre y fue tu proceso o es tu proceso. El número 2, Dios quiere tener un encuentro contigo. ¿Lo crees? Dios quiere tener un encuentro contigo. Y lo podemos ver aquí en lo que acabamos de leer. Dios sigue buscando la forma de llamar nuestra atención. Y la mejor manera es cuando Dios tiene un encuentro con la persona. No lo que te hablaron. Jóvenes, no es lo que tú has visto en tus padres. No es lo que tú has oído. Es el encuentro que Dios quiere tener contigo. Lo que tú vas a vivir. Lo que el Señor te va a hablar a ti. Lo que el Señor te quiere dar a ti. Porque tú no vas a recibir salvación y no vas a recibir bendición. Bueno, la bendición sí, pero la salvación es personal por parte de tus padres o de tus abuelos o quien sea quien te ha traído. Tú vas a recibir vas a tener esa relación con Dios solamente tú. ¿Sí me explico? No la podemos tener con nadie más. Podemos recibir la bendición de las oraciones de nuestros padres, pero no podemos tener una relación con Dios a través de ellos. ¿Sí me explico? Tú tienes que tener esa relación con Dios personalmente. Amén. Mira,
No importa cómo haya sido, cada quien sabemos cuándo fue la vez que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo ya no soy la misma persona. Pudo haber sido solamente a través de una lágrima, a través de una adoración. Pero yo sé que el Señor se mueve y se manifiesta en su iglesia, sí. Pero esos encuentros personales los tiene solamente contigo en un lugar. Yo te digo dónde fue donde yo recibí y yo no volví a ser la misma, fue en el baño. Fue en el baño de rodillas. De rodillas ahí en el baño fue donde yo recibí. Yo supe que yo ya no podía ser la misma persona. Dios tiene un lugar donde Él ya te encontró, o algunos todavía no, pero donde Él te va a encontrar. Amén. Porque Él necesita tener ese encuentro personal contigo. Amén. Bueno, regresamos a Moisés, ¿verdad? Moisés ve que la zarza está ardiendo. Este versículo está hablando de que él vio la zarza y todo eso. Te digo, léelo, no te di mucho para que no, ¿verdad? Nos tardemos tanto, pero la zarza está ardiendo y no se consume. Entonces, ahí es donde yo veo, fíjate, o sea, cómo Dios quería hablarle a Moisés, que dijo, yo voy a hacer que esta zarza arda para que entonces Moisés voltee y vea que yo quiero llamar su atención. Amén. Y ahí es como yo veo el gran amor de Dios para con nosotros. Amén. Que nosotros, ¿verdad? Siendo como somos, te digo, a lo mejor ustedes son perfectos, pero yo siendo como soy, a veces yo no entiendo. Yo digo, Señor, ¿por qué tú sigues hablándome? ¿Por qué tú sigues? O sea, ¿por qué tú tienes un propósito y un plan en mi vida? Porque yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé cómo soy. Yo les he contado un poquito de cómo soy, pero si yo te cuento, tú a lo mejor no me entenderías o a lo mejor me juzgarías. Pero hay un Dios grande y poderoso que no juzga, que a pesar de cómo somos, amados, a pesar de lo que yo veo, lo que siento aquí muchas veces, el Señor sigue usándonos. Mira, iglesia, si yo estoy aquí, si el Señor le ha placido que esté aquí, ¿qué no puede hacer contigo? Que no quiere hacer contigo. Él quiere tener una relación contigo porque Él quiere hacer algo grande en tu vida. A veces nos cuesta entender, a mí humanamente me cuesta entender cómo Dios después de tantos años de espera sigue todavía pacientemente esperando abrirse camino en nuestras vidas. Y volver a recordarte, el Señor quiere recordarte, mira, pon tu nombre, tú no naciste para ser cualquiera, tú naciste con un destino, naciste con un propósito y con un llamado, amén. Muchas veces las circunstancias, la vida, las malas decisiones nos llevan a olvidar quiénes somos, que humanamente no estamos calificados, humanamente no podemos. Pero vamos a leer Josué 1, 5, 6 y el Señor quiere decirte esto. Mira, a lo mejor tú no puedes, a lo mejor, ¿verdad? Pero el Señor te dice, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Fíjate que Dios es tan bueno y tan hermoso y yo sé que el Señor nos habla. Yo sé que el Señor nos da palabras. En la semana pasada, levantándome tempranito, yo me acuerdo que yo me levanté con una sonrisa y yo oí la voz de mi Padre que me decía, clama las bendiciones y las promesas que han estado detenidas, que fueron destinadas para ti, para tu familia y para tus generaciones desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor te dice en esta mañana, como dice aquí lo que leímos en Josué, dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a tus antepasados. Tú harás, esta generación de niños, jóvenes, adultos, tú harás que tu pueblo, que tu casa reciba lo que Él ha prometido. Amén. Así que clama las promesas que Dios ha hecho. A mí me cuesta entender cómo es que antes, desde la fundación del mundo, que no existía nada, el Señor ya sabía quién era yo. El Señor ya sabía quién eras tú. El Señor ya sabía lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a fallar. ¿Tú crees que Dios no sabía que Moisés iba a matar? Pero aún así Dios estaba buscando llamar la atención de él. Pero yo te digo, mira, no esperemos a que pase algo
para que para que nosotros podamos voltear a ver al Señor. Amén. Yo estaba escuchando de un pastor, no lo digo yo, de un pastor, dice, el ministerio que menos toman en cuenta en las iglesias es el ministerio de media y sonido. Porque todo siempre tiene que escucharse bien, tiene que verse bien. Pero cuando de repente no se oye, cuando de repente se oye un feedback, entonces sí volteamos y decimos, ¿qué onda, mis chavos? ¿Qué pasó? Y muchas veces así nosotros somos con el Señor. Amén. No nos acordamos de Él al menos que algo pase en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que siempre recordar que nosotros en las buenas Dios está con nosotros, en las malas Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Como dice su palabra, dice que muchas, y eso a mí no me gustaba, iglesia, que dice muchas son las aflicciones del justo. Y yo siempre decía, Señor, ¿pero por qué? Pero dice, pero de todas las libraré, de todas nos librará el Señor. Así que no importa que sean muchas, si el Señor nos va a librar y Él ha prometido estar con nosotros, entonces yo voy. Entonces si me piden que yo venga, yo vengo. Si me piden que yo haga, yo hago. Amén. Te decía que humanamente me cuesta, yo te voy a hablar por mí, ¿verdad? Me cuesta entender a veces. Y el Señor me dice, no es por entendimiento, es por fe. A veces se nos olvida quién somos. Moisés en ese proceso se le había olvidado porque ya estaba confundido. Él había creído que él era egipcio y le dicen que siempre no. Entonces hubo una confusión y Dios nos habla en todas las cosas. Y Dios me recordó acerca de la película de Lion King. ¿Cuántas han visto esa película? Cuando Mufasa, por culpa de él, ¿verdad? Porque su papá lo quería ayudar, su papá se muere. Entonces el Rafiki va, ¿verdad? Y lo andan buscando. Y cuando él llega, le dijo, pero mira todo lo que yo he hecho. Dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y le dice Rafiki, tú eres el hijo de tu papá. Él no le dijo, tú eres Mufasa. Y le dijo, mírate. ¿Te acuerdan de esa escena en el agua, verdad? Le dijo, mírate. Pero Mufasa se vio a él primero y le dijo, ve más profundo. Y ya cuando él vio más profundo, vio a la imagen de su papá. Y su papá le dijo, recuerda quién eres. No le dijo, recuerda que eres Simba. No le dijo, recuerda que eres el heredero. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y el Señor te dice, recuerda quién eres. En el proceso que estás pasando, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y yo he prometido estar contigo. Hasta en esas cosas tan pequeñas el Señor siempre nos habla, ¿verdad? Fíjense que yo otra vez hace mucho, yo pues casi no riego afuera. Mi esposo les puede dar testimonio. No me gusta pues mucho hacer trabajo de afuera, pero estaba yo regando y estaba el pasto seco, pero seco. Pero al yo estarle echando agua, yo empecé a ver que brotaba verdecito. Y yo decía, ¿será posible, verdad? Hasta decía, a lo mejor estoy viendo mal. Y se ponía verdecito. Y decíame el Señor, así es cuando tú lees mi palabra. Así es cuando buscas tú mi presencia. No importa qué tan seco tú veas o te sientas, todavía está eso verdecito. Todavía está esa vida que yo te doy a través de mi palabra y de mi presencia. Y es por eso que el Señor no nos suelta, amada iglesia. Es por eso que el Señor quiere tener ese encuentro contigo. Ese encuentro que no vas a recibir, a lo mejor sí aquí en la iglesia, pero ese encuentro tú lo vas a recibir en tu tiempo personal con Él. Cuando tú le buscas, cuando tú pasas ese tiempo, mira, yo sé que el Señor se va a manifestar. Amén. Aleluya. Tenemos un llamado y un propósito. Amén. Dice Josué 1:7, siguiendo leyendo lo que estábamos leyendo, dice, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Esta es nueva versión internacional.
Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Me traje esta Biblia, porque esta Biblia fue la primera Biblia que yo tuve en 1990 y algo. En 1998 me dieron esta Biblia. Y en esta Biblia yo me empecé a comer, no, parece que literalmente me las comí porque está Deuteronomio acá en Apocalipsis. Pero el Señor me acordó, mira, yo le decía a los niños cuando he tenido la oportunidad, niños, iglesia, la cantidad de palabra que tú tengas es la cantidad de fe que tú vas a tener en un tiempo de angustia, en un tiempo de necesidad. No importa, mira, si tu Biblia está así, quiere decir que tú la has leído. Quiere decir, como dice aquí su palabra, que dice, recita, ¿verdad? Léela, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No es fácil, no es fácil. He estado viendo The Chosen, no sé si ya he visto yo no sé cuántas veces, pero me gusta ver y me gusta regresar, ¿verdad? Y no sé por qué le estoy diciendo esto, pero bueno, les iba a decir más adelantito, pero estoy viendo que bueno, ese me fue el wifi, ahorita regreso. Les iba a decir por otra cosa, estábamos hablando acerca de la palabra. En aquel tiempo ellos no tenían, sí, ya me acordé. Es que ellos, ya me regresó. Antes, cuando se acuerdan de los tiempos del más, decían, ahí se te fueron las cabras, ¿no? Cuando se te iba el rollo. Y luego ya se te fue la onda. Y ahorita ya se va el wifi porque ya estamos más modernos, ¿verdad? Entonces ya cuando regresa me estaba yo acordando que tenían tantas leyes que tenían que hacer los judíos, 613. Si nosotros tenemos 10 mandamientos y nos cuesta, imagínate, 613 que tenían que cumplir. Y ellos solamente, los rabinos, son los que tenían el acceso a todos los scrolls, ¿cómo se llaman? Los rollos, y ¿verdad? Desenredaban los rollos. Eran 613 leyes que tenían que hacer. Y nosotros, ¿sabes? Yo te digo por mí, mira, yo cuando me paro aquí, yo te hablo por mí, yo no conozco lo que tú pasas, pero yo te digo por mí, o sea, a veces nos cuesta cumplir esas 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vemos que Moisés se acerca a la zarza, ¿verdad? Y escucha la voz que después de 40 años le vuelve a hablar y por su nombre. Imagínate lo que habrá sentido Moisés cuando oyó que el Señor le habló, porque hasta dice la palabra, léelo, te digo, léelo, dice que él se cubre el rostro porque no quería ver a Dios, ¿verdad? ¿Cómo servir a Dios si no lo conozco? ¿Cómo servir a Dios si no he tenido un encuentro con Él? Por eso es muy necesario buscar al Señor, conocer al Señor y dejar que Él se abra camino en nuestras vidas, ¿verdad? Y poder entender que no somos nosotros, es Él en nosotros. Así como les dije de Simba y Mufasa, él no le dijo, recuerda quién eres, le dijo, recuerda quién eres mi hijo. Amén. El Señor te dice, recuerda, amén. No veas tu nombre, no veas tu reflejo en el agua cuando tú lo ves a Él, porque si vemos nuestro reflejo, entonces ahí viene tal vez el desánimo, porque estamos viendo nuestras fuerzas. Pero cuando lo vemos a Él reflejado en nosotros, es cuando cobramos ese ánimo y decimos, Señor, aquí estoy. Amén. Aleluya. Entonces les decía que he estado viendo la serie de Chosen. ¿Cuántos los han visto? Y han visto como 10 veces toda la serie. Ustedes de los míos. Es que sabes que me gusta ver y volver a ver y volver a ver. Y le pongo subtítulos en inglés y subtítulos en español por si se me va algo. Pero a mí me llamó mucho la atención que ellos, la forma que se saludan cuando dicen shalom. Pero no tanto nada más el decir shalom, cuando dicen shalom, shalom. Si tú me oyes decirte shalom, shalom de ahora en adelante, es porque dice que es perfecta paz. Una totalidad completa de Dios. Así que yo necesito esa perfecta paz. Y si tú me quieres decir shalom, shalom, todas las veces me puedes decir. Entonces me llama mucho la atención y al ver a los discípulos,
en esta serie es una serie enfocada en la vida de cómo pudo haber sido la vida de los discípulos. Pero al ver a los discípulos y como hemos visto a muchos personajes en la Biblia, miren, díganme qué personaje en la Biblia fue perfecto. El único perfecto, sin mancha, fue Jesucristo. De ahí en fuera, todos tenían muchos defectos. Y al ver las limitaciones, ¿verdad?, que estos discípulos tenían, eso me llama mucho la atención y me habla y el Señor me recuerda, es que no eres tú, es que soy yo, a pesar de tus limitaciones. Mateo, el cobrador de impuestos, fíjate, era cobrador de impuestos para empezar. Nosotros, bueno, yo te digo, yo lo leía y yo decía, bueno, un cobrador de impuestos, uno por la vida que uno ha vivido, o sea, no te pones a ver que un cobrador de impuestos era odiado en ese tiempo porque le hacía la vida imposible a los judíos, incluso, ¿verdad? Les hacía la vida imposible, era un hombre odiado, pero aún así Jesús lo llamó a él. Amén. Y en la serie lo hacen como un poco autista ese hombre. Yo cuando lo vi, yo me reflejé mucho en él. Porque yo como le dice la otra vez a Selfa y Steve, como Steve, trabajamos aquí, nos hemos conocido un poquito más. Yo te puedo decir que él sí me ha conocido muchos defectos que yo tengo, las cosas con las que yo lucho. Y yo le compartí a Selfa y ella se quedó sorprendida. Pero yo batallo con muchas cosas. Yo otra vez decía a la hermana Rosa, ¿verdad? Cuando yo le decía, es que tengo que contar los escalones, me dice, hermana, yo soy igual. Entonces no soy la única que hace ciertas cosas. Yo me muevo mucho y yo sé, a mí no me gusta verme porque yo veo cómo me muevo. Y yo en el momento yo no lo estoy pensando, pero ya cuando me veo dije, híjole, ya te empezaste a mover un chorro de veces. O sea, yo cuando me veo, lo veo así. Entonces son cosas que a mí me pasan. Y al ver a este Mateo en esta serie, que a pesar de que era bien odiado y tenía un poco de autismo, porque era, pues como era, si quieren vean la serie, a mí me encanta. No importó, Jesucristo lo escogió, porque Dios lo escogió. Amén. A Pedro, que era muy impulsivo, el Pedro era así, casi también, o sea, yo me veo reflejada en varios de ellos, porque todos tenemos un poquito, ¿verdad? A lo mejor yo tengo de todos, a lo mejor tú tienes de 2 o de 3, pero Pedro era impulsivo. Santiago y Juan, que eran muy enojones, ya ves que se acuerdan que Jesús les llamó los hijos del trueno, porque eran muy enojones. Ellos querían luego que ya descendiera fuego y que consumiera, ¿verdad? Entonces a veces así nos pasa, ¿o no? A lo mejor nomás a mí me ha pasado, ¿verdad? Que ya quiero así como que, ¿verdad? Pero vemos que a través de la palabra, vemos que las personas que Jesucristo escogió, que Dios escogió a través de él, no eran perfectas, eran igual que tú y yo. Amén. Y el Señor lo hacía también para nosotros recordar. Yo le decía, no sé a quién le decía, es que sabes que yo sí me pongo nerviosa y yo sí lo digo. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que no soy yo, que es el Señor el que está en mí. Y si yo dijera, ay, pues yo ya me las sé de todas, yo voy a subir. No, o sea, yo no podría. A lo mejor alguien que ya tiene más años haciéndolo, a lo mejor se le hace fácil, ¿verdad? Pero yo reconozco que no soy yo reconozco que es Dios a través de mi vida. Amén. Ay, sabemos que Dios puede hacerlo muchas veces, pero nos cuesta creer cómo lo puede hacer a través de mí, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para levantar muertos, para echar fuera demonios. Fíjate que en la serie también estaba yo viendo cuando Jesús les da la autoridad de ir a echar demonios, porque los mandó de 2 en 2 y les dijo, ustedes van a ir y con aceite los van a ungir, van a orar por ellos, van a sanar, van a echar fuera demonios. Y entonces dice uno, pero yo no siento nada. Le dice Jesús, tú no tienes que sentir nada para hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Y muchas veces eso estamos nosotros queriendo sentir algo, queriendo sentir, oh, pues Señor, déjame que sienta. A veces así yo le he dicho, como si yo estaba ahí, le digo, Señor, si tú quieres que yo suba, todavía le digo, o sea, para que vean cómo soy. Si tú, Señor, está de ti, Padre, que yo pueda sentir un abrazo de tu parte. Y el Señor me recordó eso, tú no tienes que sentir nada para saber que soy yo el que te estoy mandando.
Así que no esperemos a sentir nada. Solamente hagámoslo por fe y por obediencia al Señor. Amén. Aleluya. Dice 2 de Corintios 12:9. Y eso escríbelo si tú quieres. Te digo, mira, a mí mi Biblia acabó así porque quién sabe cuántas veces la pegué. Pero dice 2 de Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de muy buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Amén. Yo me glorío en mis debilidades, en mis defectos, que a lo mejor, ¿verdad? Otra persona no los diría, pero yo me glorío en ellos. ¿Sabes por qué? Porque en esas debilidades, dice aquí, para que habite en mí el poder de Cristo. Porque en esas debilidades entonces yo puedo ver el poder de Cristo. Así que no importa las debilidades, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? O sea, las cosas que no sabemos nosotros o que no entendemos, porque es Él el que se manifiesta y se perfecciona a través de nosotros. Amén. Número 3, Dios te transforma. Amén. Ya vimos que pasamos por un proceso. Amén. Dios quiere tener un encuentro personal contigo y a través de ese proceso, de ese encuentro personal, entonces es que Dios te transforma. Mira, nomás te voy a decir unas personas que tuvieron un encuentro con Dios para que tú veas. Jacob, que su nombre era ladrón o usurpador. Y fue aquel que toda la noche estuvo él peleando con un ángel por su bendición, ¿verdad? Y al final su nombre fue cambiado. Otra cosa que yo me he dado cuenta también, cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él les cambiaba el nombre. No a todos, pero les cambiaba el nombre. Fíjense, yo no sé, como te digo, yo estoy aprendiendo mucho. A lo mejor tú ya eres un erudito de la palabra, yo no. Yo estaba, que era un celote, porque vemos que dicen, por decir, Mateo, hijo de Alfeo, Pedro, hijo de Simón, y les dicen por los nombres de los padres, ¿verdad? Entonces yo pensé que Simón era un celote porque así era de un lugar que se llamaba así o por su apellido, pero los celotes eran un grupo extremista religioso muy violento. Ellos eran entrenados para matar en el nombre de Dios. Entonces, para que Dios hubiera llamado a este hombre que era un extremista religioso, que en ese tiempo eran, no sé, te digo, ve la serie, pero en ese tiempo, o sea, a una persona, primero un cobrador de impuestos que era odiado, ¿verdad? ¿Cómo iba a seguir a Jesús? A ese hombre que era un extremista que desde su infancia le enseñaban a matar, le enseñaban todo lo contrario de lo que Jesús estaba predicando, y porque ese hombre tuvo un encuentro con Dios, con Jesucristo, su vida fue cambiada. Amén. Regresamos aquí. Entonces vemos, ¿verdad? Y que Jacob tuvo un encuentro con Dios y él fue el que engendró las 12 tribus, ¿verdad? Isaías ya era un profeta. Isaías ya era un profeta. Así que yo te digo, joven, mira, no importa que tú hayas crecido, nacido en la iglesia, ¿verdad? Dios te va a llamar a ti y Él tiene un encuentro personal contigo y el Señor te va a transformar a ti personalmente. Amén. Porque fue hasta Isaías 6:1, vamos a leer un poquito para poder entender. Te digo, Isaías ya era profeta, pero dice Isaías 6:1, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vamos a leer el 7 y 8 y dice, y tocando con él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y expiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías ya era un profeta, pero fue hasta después de tiempo que él pudo ver esa visión y fue que entendió, que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí.
Fue donde ahí él se convirtió en el profeta más grande de ese tiempo, un pecador, amén, como tú y como yo. Y aún así Dios buscó el momento para volver a capturar su atención. Dios buscó ese momento, se abrió camino para poder volver a capturar la atención de Elías, para que fuera el profeta que Dios había predestinado para ese tiempo. Todos hemos leído y sabido de Saulo de Tarso. Él fue un hombre muy religioso, pero no había nada de Dios en él, porque no conocía a Dios. Fue hasta cuando iba camino a Damasco que al escuchar la voz, fíjate, solamente al escuchar una voz, el Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Él dijo, y se convirtió en aquel que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Podemos ver que personas iguales que tú y que yo, y que tenían, te puede decir que menos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos su palabra, amén. Acuérdate que no es por lo que sientas, es por fe, no es por lo que entiendas, es por fe, amén. ¿Cómo no amar y servir a un Dios tan paciente y a un Dios que a pesar de mí mismo sigue creyendo en mí? No sé si tú te has puesto a pensar eso. A lo mejor, como te digo, a lo mejor ustedes pues no tienen ningún defecto, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo es que Dios, siendo yo como soy, todavía sigue pensando en mí? Todavía me sigue buscando, amén. Fíjate que Dios cree más en ti que aquellos que más te aman, porque Él sabe lo que Él tiene para ti, amén. No te des por vencido, mira, no te des por vencido con tus amigos, con tus amigas, cuando tienes. Hay veces que la gente se da por vencido con uno, o tú te puedes dar por vencido con alguien porque a lo mejor no lo entiendes. No necesitas entenderlo para decirle, hey, aquí estoy, yo estoy orando por ti. Amén, ¿sí me explico? No te des por vencido. Si Dios no se da por vencido con nosotros, ¿quién somos nosotros para darnos por vencidos con alguien más? ¿Sí me explico? ¿Cómo no amar a un Dios tan paciente? A un Dios tan grande, tan misericordioso. Como dice su palabra en primera de Juan 3:1, dice, miren cuán grande amor, con cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Con gran amor el Padre nos ha amado. Amén. Nos acordamos, te digo, mira, si al final no te acuerdas de nada, acuérdate de Mufasa y de Simba. Acuérdate que tú eres el hijo, el hijo de Dios. Tú eres el heredero y coheredero. Amén. Te voy a contar una historia. Dice una historia que había un hombre que era muy duro de corazón y él no le interesaba nada saber de Dios. Entonces llegó un predicador a ese lugar y sus amigos forzadamente lo llevaron a escuchar la palabra. Entonces él, enojado, con un corazón muy duro, frío, se quedó hasta el final. Entonces al final de la predicación el predicador se bajó y entregó Nuevos Testamentos. Ya ves estos Nuevos Testamentos chiquitos que encuentras en los hoteles, así. Entonces el hombre no quería, le dijo, no, yo no quiero que me des eso. Pero el hombre, al ver el tamaño, él dijo, ok. Dice, ¿sabes qué? Te lo voy a agarrar, pero es que el tamaño de esas hojitas está perfecto para que yo haga mis cigarros y yo fume. La historia se llama El hombre que se fumó el Nuevo Testamento. Pero le dijo el predicador, está bien. Dice, solamente me vas a hacer un favor. Dice, antes de fumarte cada página, tú vas a leer cada página antes de que tú te la fumes. Y el hombre estaba, después de muchos años, este predicador regresó y el hombre estaba en esta iglesia dando testimonio. Y él decía, yo me fumé a Mateo, me fumé a Marcos, fumé a Lucas. Dice, pero cuando llegué a Juan, en el versículo 3, donde él dijo, pero de tal manera amó Dios al mundo, dice, yo ya no pude seguir fumando y mi vida fue transformada por una palabra. Amén. Bastaron esas palabras para cambiar la vida de ese hombre. Y el Señor tiene palabras de vida para nosotros. Mira, si no, lee tu palabra, léela. Ya ahora yo me siento a veces mal porque yo ya no leo mucho aquí porque ya la tengo aquí.
pero necesito regresar a poner esta otra Biblia porque tengo otra, pero a esta también echarla así, hacerla pedazos como esta, porque si tu Biblia está así, tu vida no va a caer. Tu vida está fuerte porque tienes la palabra de Dios en ti, amén. Bueno, a Dios le sigue interesando que lo conozcas, a Dios le sigues interesando tú y quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere transformar tu vida. ¿Por qué ha insistido Dios tanto contigo y conmigo? Porque lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él tiene para ti, es tan grande, pero créete lo que Él no está dispuesto a soltarte. Tú no te has puesto a pensar, ¿por qué Dios no me suelta? ¿Por qué Dios, muchas veces hasta pues, para pecar bien? ¿Sí me explico? Pero Dios no te suelta porque Dios tiene un plan y un propósito contigo y es grande, como lo que leíamos al principio, para que tus generaciones vengan a Él. Amén. Bueno, regresamos a la zarza, ¿verdad? Cuando dice Moisés, ¿y quién soy yo? Imagínate que el Señor le pudo haber dicho, ¿cómo que quién eres tú? Tú eres el único que conoces la cultura hebrea y la cultura judía. Tú eres el único que entiendes la lengua de los hebreos y entiendes a los, no judíos, egipcios. Tú eres el que entiendes, ¿verdad? Pero era entendible tal vez porque Moisés le decía, ¿y quién soy yo? Porque muchas veces sabemos quién somos nosotros, amén, pero también sabemos quién es Él. Y sabemos que ante Él no somos nada, que ante Él nosotros no podemos hacer nada. Pero a través de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, eso es suficiente y el Señor te dice, tú eres parte de mi pueblo, yo te usaré y te levantaré para cosas grandes. Y si no lo crees, vamos a leer en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Muchas veces tenemos versículos que los leemos de memoria, nos los sabemos y no nos detenemos realmente a meditarlos. Pero dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras mi pueblo, pero que ahora sois mi pueblo, sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos nosotros, iglesia. Somos nación santa, somos real sacerdocio, amén. Escogidos para buenas obras, dice su palabra. Escogidos. Tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti, amén. Así que si no depende de mí, sino de la fidelidad de Dios, yo le puedo decir, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Envíame donde tú quieras, llévame donde tú quieras. Amén. No los veo convencidos, pero bueno. Que el Señor haga su buena, perfecta y agradable voluntad en nosotros. Te voy a contar otro, no es historia, es algo que en la cultura japonesa se traduce como carpintería de oro. Si puedes poner cuando una vasija se rompe, una vasija que tiene historia, que ha tenido mucho tiempo, se rompe, no la tiran, no la desechan, sino que la reparan, y la reparan de una manera muy especial. En medio de la cerámica que le ponen, le colocan oro, le ponen metales preciosos, plata, metales costosos. La reparan, pero no tapan por donde se rompió. Dejan que se vea por dónde fue que se quebró. En la cultura japonesa, estas piezas restauradas cuestan más, tienen más valor que la original, porque tienen una historia, tienen un proceso y tienen una evidencia que hubo una intervención. Tu vida cobra más valor y fuerza a pesar de las rupturas que hayas tenido. Cuando alguien te mire en unos años y vean esas fisuras, verán el oro, verán el amor de Dios, verán la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y a veces podemos ver que esas fisuras no son muy delgaditas, son gruesas. Amén. La próxima vez que alguien vea esas fisuras por donde la vida se rompió o por donde se hizo una grieta tal vez en tu vida,
tendrás un testimonio de cómo Dios te volvió a hacer, de cómo la gracia y el favor de Dios intervino. Podrán ver tu proceso, cómo un encuentro con Dios transformó tu vida y te restauró. Y el que no sabe de arte no entiende, pero el que sabe de arte sabe que estas piezas tienen más valor. Tu proceso te da más valor. Tu proceso te da la autoridad a tu ministerio para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso es necesario muchas veces pasar procesos. Si queremos, para tener esa autoridad, necesitamos nosotros pasar esos procesos. Amén. Si quieres pasar, Denise. En este día el Señor quiere decirte, y yo sé que mira, la palabra nos habla a todos, pero muchas veces hay una palabra bien específica para alguien, y yo sé que si tú estás aquí, hay alguien específicamente. Tal vez por las circunstancias has dicho, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El Señor te dice, tú eres la respuesta para este tiempo. Tú eres la respuesta para tu casa. Tú eres la respuesta para que tu familia sea restaurada, para que tus hijos vengan y me conozcan. Tú eres la respuesta. Amén. Si Moisés, siendo huérfano, fugitivo y tartamudo, fíjate, Moisés era tartamudo, Dios lo transforma en el libertador más grande de Israel, que no podrá ser Dios contigo y conmigo. Él tenía muchos defectos, igual que yo. Lo único que yo no tartamudeo. Pero tenía muchos defectos y Dios le plació llamar su atención a través de una zarza. Le plació hablarle, le plació transformar su vida. Quería tener un encuentro con Él. Dios quiere tener ese encuentro contigo. Dios quiere tener ese encuentro contigo para que tu vida sea transformada. Porque no podemos servir a un Dios, como te decía, si no lo conocemos. A un Dios que a lo mejor de oídas, a lo mejor yo he oído que mi mamá, a lo mejor yo he oído lo que el pastor dice, pero yo no he visto. El Señor quiere que tú veas su gloria, que tu vida sea transformada a través de Él. Amén. Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido estar conmigo. Dice la palabra en Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él ha prometido ser nuestro guardador. Él ha prometido ser nuestro doctor. Él ha prometido ser nuestro protector. Él ha prometido ser, Él es nuestro Padre. Él es todo en nosotros. Fíjate que yo vine a Cristo hace mucho tiempo porque yo vi un milagro. Yo vi a un hombre que se estaba muriendo. Los doctores no sabían qué tenía. Él era un joven, estaba joven en ese tiempo, llenito, alto. Y de repente se empezó a morir el joven. Y yo vi cómo Dios transformó su vida, cómo Dios lo sanó. Y yo dije, yo quiero conocer a este Dios. Y fue en esta iglesia donde yo vine la primera vez hace casi 30 años. Pero así como Dios usó algo para llamar mi atención, Dios quiere usar algo para llamar tu atención. Mira, te digo, no esperes a que algo pase, a que las cosas estén mal. Tú busca a Dios, que Dios te quiere hablar. Dios quiere transformarte. Dios quiere conocerte y que tú le conozcas a Él. Amén. Yo te pregunto, ¿cuánto espacio hay en ti para que Él venga y ponga lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta hoy? ¿Estás dispuesto? Mira, a veces yo sé que a mí el Señor me habla y yo te digo esto porque me decía la pastora, mira hija, si tú no dices la gente no cree. Yo varias veces cuando fuimos a Belice íbamos a ir a un río, no sé cuál fue la vez que fuimos y el Señor me dijo el río está seco. Yo no les dije que estaba seco porque ellos a fuerzas querían ir al río
Y yo dije, a lo mejor no me van a creer. Y llegamos y el río estaba seco. Entonces ya después les dije, mira, el Señor me dijo que el río estaba seco. Me ha pasado que voy a la tienda y el Señor me dice, te van a regalar esto. Y me, do you want an extra coffee? Oh, claro que sí. El Señor me habla y me dice cosas muy específicas. Me ha dicho otras cosas, pero bueno. Pero el Señor me ha dicho y me ha hecho sentir que hay alguien aquí. Hay alguien aquí que ha estado luchando y ha estado peleando, no está seguro o segura que es Dios el que lo ha estado llamando. Pero el Señor te dice que ese Moisés que creerá a Dios, ese Moisés que se reencontrará con Dios, que tomará el valor para obedecer, porque toma de valor para obedecer a Dios, toma de valor para decir sí, Señor. Pero su palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino. Amén, solamente los valientes. Y ser valiente no significa no tener miedo. Ser valiente significa que a pesar que tienes miedo, tú vas porque tú eres obediente. Amén. Que Dios tomará el valor para obedecer la perfecta voluntad de Dios. Y que por ese Moisés habrá gente que llegará a su propósito y su destino. Y ese Moisés eres tú. Ese Moisés eres tú. Si tú has estado luchando en tu corazón, pensando y diciendo, Señor, ¿seré yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Padre, para que tú me veas? ¿Quién soy yo? Pero el Señor te dice, como me dijo a mí, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Quién soy yo para decirte que no, Señor, cuando tú tienes un llamado en mi vida? No dejemos que pasen 40 años cuando tenían que haber pasado 40 días. No dejemos que nuestra confusión tal vez, o nosotros vernos a nosotros mismos, nos lleve a dudar. Pero yo creo que lo que te he hablado en este día, lo que el Señor te ha hablado a través de su palabra, es suficiente para que tú entiendas que no eres tú, es Dios. Cuando tú te veas en el reflejo del espejo, así como Mufasa y Simba, que tú puedas ver al Padre reflejado en ti. Que tú en ese espejo puedas ver a Dios y decir, Señor, ¿quién soy yo para decirte que no? Si tú eres mi Padre, si tú has prometido estar conmigo, si tú eres el que ha ido conmigo. Si hemos llegado hasta aquí, amada iglesia, es porque Dios tiene un plan y un propósito. Y es grande. Y es grande. Mira, que el Señor va a ir con nosotros. Si quieres, ponte de pie, ya voy a terminar. Estírate poquito, cierra tus ojos. Y yo te digo esto de parte del Señor. Mira, si el Señor va a ir contigo, Él va a ir delante de ti, Él te va a rodear, Él va a estar contigo, Él te va a defender, Él va a pelear por ti. Si nosotros, cada uno de nosotros le decimos, Señores, aquí estoy. ¿Quién soy yo para decirte que no, Señor? Si tú me estás llamando, si tú estás haciéndote espacio para llamar mi atención, así como lo hiciste con Moisés, Señor. ¿Quién soy yo para decirte que no? Si nosotros le decimos al Señor, Señor, heme aquí, entonces seremos muchos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, y el resultado será un poder y un mover poderoso de Dios en este tiempo. Amén. Quiero terminar con este versículo, porque esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de ti, a través de mí. No veas tus debilidades, no veas tus defectos. Ve al Señor a través de tu vida. Dice Primera de Corintios 2:9, sino como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros aún no hemos visto esas cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y aquí habemos muchos que amamos al Señor. Aquí habemos muchos que le hemos dicho, Señor, aquí estoy.
Pero tal vez haya alguien que esté escuchando esta palabra y que diga, mira, yo nunca había escuchado, o yo he escuchado y sabido de un Dios y de un Jesús. Pero yo le quiero decir, Señor, aquí estoy. Yo le quiero entregar mi corazón. Porque no va a ser la salvación por mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos. La salvación es personal y el encuentro que Dios quiere tener conmigo es personal. Si tú quieres tener ese encuentro y si quieres tener aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, dile, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Habrá alguien que diga, yo quiero aceptar a Jesucristo, yo quiero de ese Jesús, yo quiero. Si todos aquí conocemos a Jesús, gloria a Dios.